¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta edición informativa de Chácara TV Noticias, donde nos centramos en la información internacional, que no solo tiene que ver con la cuestión agropecuaria, sino con la situación económica, financiera y el impacto de la pandemia en el mundo. Y arrancamos precisamente con este tema, cómo está afectando la pandemia, el coronavirus, en la sociedad y en la economía internacional. Más de 150 millones de personas se habían infectado de COVID-19 en el mundo hasta el viernes, según un recuento de la France Press basado en cifras oficiales. El número de nuevos casos diarios ronda los 820,000, un nivel sin precedentes desde el inicio de la pandemia. El aumento de contagios se debe principalmente a India, que en los últimos 7 días ha registrado 2,5 millones de infectados. En todo el mundo, la pandemia ya se ha cobrado 3,100,000 vidas. Estados Unidos es la nación con más fallecidos, con más de 575,000, aunque empieza a respirar con 100 millones de personas completamente vacunadas contra el COVID-19. Por número de fallecidos le sigue Brasil, que en abril vivió su mes más letal desde el inicio de la emergencia con más de 82,200 muertos. El país sudamericano, con casi 404,000 fallecidos por COVID-19, atraviesa una segunda ola de la enfermedad. También en Latinoamérica, Ecuador reportó el viernes un récord mensual de más de 53,000 nuevos casos. En sentido opuesto, en Ciudad de México, la ocupación hospitalaria por COVID-19 se redujo a 20% en la última semana, su nivel más bajo durante la pandemia. Pero del otro lado del mundo, India vive una pandemia agresiva, con hospitales y morgues saturados, además de falta de camas y medicamentos. Más de 40 países prometieron enviar ayuda al país asiático de 1.300 millones de habitantes. Un avión militar estadounidense llegó a India con más de 400 cilindros de oxígeno y cerca de 1 millón de test rápidos de coronavirus. El gobierno indio anunció un récord de 385,000 nuevas infecciones en 24 horas el viernes y de casi 3,500 muertes. Por su parte, Europa, que superó los 50 millones de casos y el millón de fallecidos, prevé una flexibilización progresiva de las restricciones en varios países. En Liverpool, el gobierno y un club nocturno realizan un evento sin mascarilla ni distancia social como una prueba piloto para evaluar el riesgo de contagio entre los asistentes. Y en Bulgaria, las discotecas abrieron el jueves. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia a los países de Europa sobre bajar la guardia y otorgó la homologación de emergencia a la vacuna anti-COVID de Moderna. Francia inicia el desconfinamiento gradual que prevé levantar casi todas las restricciones para finales de junio. El desconfinamiento tiene como primera etapa la vuelta a clase presencial de los alumnos de secundaria y de instituto y el fin de las restricciones en los viajes interiores. Y es que tras 2 semanas de vacaciones y otras 2 de educación a distancia, unos 5,5 millones de alumnos se reincorporan con un protocolo sanitario reforzado que entre este mes y junio prevé distribuir en los institutos y centros de secundaria 64 millones de autotest con el objetivo de hacer uno por semana a cada persona. Sin embargo, los institutos alternarán cursos presenciales y a distancia para reducir así a la mitad el aforo físico de las clases. A esta vuelta paulatina a la normalidad en los institutos se suma el levantamiento de la prohibición de moverse más allá de un radio de 10 kilómetros desde el domicilio sin un motivo imperioso. Una señal de apertura. La Comisión Europea propuso el lunes a los países miembros del bloque que permitan el ingreso de personas provenientes de otros países que hayan sido plenamente inmunizadas con vacunas contra el coronavirus reconocidas por la Unión Europea. Actualmente solo se reconocen 4, las desarrolladas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Sin embargo, la Agencia Europea de Medicamentos podría añadir a otras vacunas a ese listado. La Comisión propone suavizar las restricciones a los viajes no esenciales a la Unión Europea, teniendo en cuenta la progresión de las campañas de vacunación y la evolución de la situación epidemiológica en todo el mundo, al tiempo que aborda las variantes mediante un nuevo mecanismo de freno de emergencia. La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 a viajes no esenciales y estableció a partir de junio una lista restringida, revisada periódicamente, de terceros países cuyos residentes pueden ingresar al territorio.
La comisión propone ahora ampliar esa lista, flexibilizando el criterio de la tasa de incidencia en 14 días, que se elevaría de 25 a 100 por cada 100.000 habitantes, un nivel muy por debajo del promedio actual de los países del bloque. La propuesta también contempla un mecanismo para suspender rápidamente las llegadas en caso de que la situación de un país se deteriore. Baja el paro y baja el número de ocupados en el primer trimestre del año, marcado por la tercera ola de la pandemia, el efecto de Filomena y las restricciones en Semana Santa. De enero a marzo ha descendido el número de parados en 65.800 personas, lo que sitúa el número total de desempleados en algo más de 3.600.000. En los últimos 12 meses, el número de parados ha aumentado en 341.000 personas y la tasa de paro se ha estabilizado en el 16%, según la encuesta de población activa publicada por el INE. En cuanto a la ocupación, España sigue destruyendo empleo por las restricciones derivadas de la pandemia. En el primer trimestre del año se han destruido 137.500 empleos, lo que sitúa el total de ocupados en poco más de 19.200.000 trabajadores. Aquí se incluyen a los 400.000 trabajadores que están en ERTE. En los últimos 12 meses se han destruido alrededor de 475.000 empleos. El descenso tanto del número de ocupados como el de parados ha sido posible porque se ha reducido en más de 200.000 personas la población activa, es decir, aquellas en edad de trabajar que tienen un empleo o lo están buscando, hasta situarse en torno a los 23 millones. El paro se ha reducido en el sector servicios y ha aumentado en agricultura, industria y construcción. Donde más empleo se ha destruido ha sido en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, mientras que en Madrid y Cataluña ha sido donde más ha crecido el empleo. Miles de brasileños participaron el sábado en manifestaciones de apoyo al presidente Jair Bolsonaro. Las personas desafiaron a la pandemia al no respetar el distanciamiento físico. Hubo concentraciones en Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, con pancartas que exigían una intervención militar para reforzar los poderes del presidente Bolsonaro. Los manifestantes criticaron a los ministros del Supremo Tribunal Federal. Necesitamos sacar a esa gente de la Corte Suprema, limpia en Brasilia, que gobierne el presidente porque no lo dejan trabajar, no lo dejan gobernar y él es el único que está a favor del pueblo, es el único que está haciendo algo bueno por el país, es el único patriota. Algo de bom para el país, es el único patriota. Históricamente, las marchas del 1 de mayo están asociadas a las organizaciones de izquierda y grupos contrarios a Bolsonaro también salieron a las calles a manifestarse, donde reprocharon al mandatario su gestión de la pandemia. Ese hombre es un genocida, pero no es solo él quien es un genocida. Los alcaldes son genocidas cuando no dan auxilio de emergencia para las personas, para las familias que están pasando hambre. En redes sociales, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva reclamó al gobierno que 400.000 personas hayan muerto por la pandemia y afirmó que muchos fallecimientos fueron porque Bolsonaro se negó a comprar las vacunas que se ofrecían para el gigante sudamericano, que atraviesa una segunda ola de COVID-19. El Senado instaló en días pasados una comisión parlamentaria de investigación para analizar la gestión de la crisis sanitaria por parte de Bolsonaro y su gobierno. Tras un año escondidas a consecuencia de la pandemia, las flores y plantas más esplendorosas de Bélgica, los naranjos, camelias o palmeras que desde el siglo XIX se extendieron por los invernaderos y jardines del Palacio Real de los belgas, recuperan su tradicional cita anual con la plebe. El Castillo Real de Leanque, residencia oficial del rey Felipe de los belga y lugar donde el monarca oficia los banquetes de Estado, ha abierto ya sus puertas a la prensa y ultima los preparativos para que los ciudadanos de a pie puedan disfrutar, entre el próximo 13 de mayo y el 6 de junio, y a razón de 2,50 € por persona, de un patrimonio botánico y arquitectónico sin igual. Ici, on va retrouver un peu une grande variabilité de plantes. On va retrouver des plantes principalement subtropicales. On a des palmiers, on a des bananiers, on va avoir des fougères arborescentes. On a vraiment une grande diversité de plantes. À côté de ça, on a des plantes d'orangerie qui vont passer l'hiver dans l'orangerie et puis qui vont se retrouver à l'extérieur en été. On a ce que vous connaissez bien, les oliviers, les orangers. Sin embargo, otros 500 metros de galerías con naturaleza ornamental permanecerán clausurados este año.
pues resultan demasiado angostos para poder respetar las reglas de seguridad sanitaria. Y no es el único ajuste que han tenido que acometer los invernaderos reales, en los que se desempeñan 28 jardineros durante las 4 estaciones del año para recuperar su relación con los ciudadanos. Para compensar las limitaciones de esta edición, la visita propone recorrer 2 kilómetros de jardines y estanques salpicados de cerezos, robles, hayas, una torre japonesa o una casita que sirvió de estudio de escultura a la reina consorte Isabel Gabriela de Baviera y esposa de Alberto I de Bélgica, nieto del primer rey de Bélgica, Leopoldo I. Seguimos con más información y nos metemos en el plano internacional con este resumen de noticias. Con más de 40 millones de toneladas de carne producidas cada año en Europa para el consumo humano, los animales pagan un duro precio en el actual sistema de granjas industriales. Las condiciones de cría intensiva los hacen más propensos a las enfermedades. La Organización Mundial de Sanidad Animal estima que la morbilidad y la mortalidad debidas a las enfermedades animales causan la pérdida de al menos el 20% de la producción ganadera mundial. Las normas de bienestar animal son uno de los puntos clave de la estrategia de la granja a la mesa de la UE. Hemos visitado algunas granjas de cerdos en Italia que adoptan protocolos loables de bienestar animal. Bienestar animal significa para nosotros garantizar que dentro del entorno de cría el animal pueda expresar su comportamiento natural, que pueda expresar al máximo las características propias del comportamiento para su especie. En esta granja cerca de Cremona, los cerdos viven en un régimen de crianza parcialmente al aire libre. Tienen más espacio para moverse que el que contemplan las medidas estándar europeas. Un detector de la calidad del aire y de la temperatura, así como una cámara, supervisan constantemente las condiciones en el interior de la nave donde se encuentran los cerdos. En este lugar, concretamente, hemos instalado una unidad de control desarrollada por una empresa emergente que nos permite comprobar minuto a minuto los principales parámetros ambientales de bienestar animal. Gracias a este tipo de gestión, hemos conseguido una importante reducción del uso de antibióticos. Pasemos ahora a otra parte de la cadena de bienestar animal, la unidad de inseminación. Este lugar cerca de Milán está sometido a unas estrictas medidas de higiene. Las cerdas inseminadas pueden disfrutar de más espacio y libertad durante la gestación. A diferencia de la Convención Europea, que establece que la cerda puede permanecer en la jaula durante 28 días, aquí la mantenemos solamente 36 horas en la jaula para someterse a 2 ciclos de fecundación y luego la sacamos y es libre de ir donde quiera. El siguiente paso de nuestro reportaje es la visita a una unidad de maternidad junto a Brescia. También allí los compartimentos son más grandes que las granjas estándar de cría. La cerda dispone de paja para preparar su lecho para el parto y los lechones tienen un compartimento específico con calefacción donde pueden sentirse protegidos. Normalmente la cerda permanece confinada, pero aquí tiene la posibilidad de moverse en un área de 6,5 metros cuadrados. De este modo se comporta de forma más natural con sus lechones. Cuando tiene que amamantarlos, la cerda realiza una especie de retirada y los lechones salen del compartimento y se dirigen hacia ella para ser amamantados. Unas buenas condiciones de cría mejoran la salud de los animales y la calidad de los alimentos y reducen la necesidad de medicación. Cada vez más los consumidores basan su elección en el tipo de normas aplicadas por los productores. Hoy el consumidor elige el producto no solamente por sus bondades. Estas representan solamente la mitad de su atractivo. La otra mitad viene dada por una serie de valores como el origen del animal, sus condiciones de vida y la posibilidad de tener un sistema de seguimiento completo. Esto marca la diferencia en el mercado. Sobre esa base, países como Dinamarca ya han implantado una etiqueta de bienestar animal. Para 2023, la Comisión Europea presentará una propuesta para redefinir la actual legislación sobre bienestar animal y promover la coherencia de las diferentes políticas. Marruecos se encamina hacia la legalización de la marihuana para uso medicinal, con el mercado europeo en el punto de mira. El Parlamento marroquí debatirá esta semana un proyecto sobre los usos legales del cannabis, de cuyo cultivo viven decenas de miles de familias marroquíes. Este agricultor de 60 años, que suministra marihuana al mercado negro de la región de Ketama, está deseando que su país dé el paso.
Pedimos que se instalen cooperativas de producción de cannabis en nuestra región para que los jóvenes, la población local, puedan trabajar para el mercado internacional en regiones históricas de cultivo de cannabis como Beni Sdet, Ketama y Beni Khaled. Si la legalización nos beneficia desde el punto de vista del precio de venta, será algo positivo para nosotros. Pero si el precio que ofrecen no es bueno, todos saldremos perdiendo, dice otro cultivador. Se estima que estos cultivos mantienen a entre 80.000 y 120.000 familias. Marruecos es el mayor productor mundial de hachís, con alrededor de 700 toneladas anuales. ¿Cómo se incentiva la producción de biocombustibles en el mundo? ¿Y qué es lo que está pasando en la República Argentina? Sobre este tema realizamos una entrevista con un experto en la materia. En comunicación virtual con Fernando Vilelia, el director del programa de bioeconomías de la FAUBA, quien nos va a hablar sobre la situación actual de los biocombustibles, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, por supuesto, saludarlo, Fernando, muchas gracias por la comunicación y haremos un repaso de este tema. Bueno, muchas gracias, Mariela. Bueno, sí, efectivamente los biocombustibles son una forma de energía que en las últimas 3-4 décadas ha generado un montón de oportunidades a partir básicamente de una visión de los verdes alemanes, ¿no es cierto?, los cuales consiguen que en la Unión Europea aparezca un programa que involucra el corte de los combustibles en base a petróleo con biocombustibles, ¿no? Básicamente, inicialmente con el biodiesel, y eso fue permeando a distintos lugares, y Argentina, como primer exportador mundial de aceite de soja, rápidamente, hace 15 años, saca una normativa que se ajusta a los estándares europeos de este tipo de combustible, y entonces desarrolla una industria que, bueno, ahora en este momento está en un momento crucial, porque dentro de pocos días, menos de 3 semanas, se vence la ley que lo regula y todavía no hay un reemplazo de la misma. En ese contexto, entonces, una parte importante del aceite de Argentina se transforma en biodiesel y que ha ido a los mercados internacionales, inicialmente a Europa, después con un fuerte componente en los Estados Unidos, hubo algunos problemas y hoy nuevamente Europa pasa a ser el mercado importante. Otros biocombustibles importantes son el etanol, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, por ejemplo, a partir de caña de azúcar, este país tiene un liderazgo importante a nivel mundial y ha construido una industria de biocombustibles muy potente, que ha generado transformaciones en la industria automotriz, donde todos los vehículos que se venden nafteros son lo que se llaman flex, son motores que pueden funcionar desde 0 a 100% etanol en las mezclas con nafta. Todos los vehículos que Argentina exporta a Brasil, exporta con motores flex, con esta tecnología. En los Estados Unidos, que es el otro gran productor de etanol, emplean casi el 40% de su producción de maíz, que es gigantesca, en la elaboración de etanol, ¿no? Ese etanol va a las mezclas con las naftas, tal como dijimos, y ha generado una transformación también en la ganadería vacuna, porque una vez que se obtiene, a partir del maíz se obtiene el etanol, lo que queda es un porcentaje muy alto de la biomasa enriquecido en proteínas y muy apto para alimentación animal. Entonces, en el sistema de Estados Unidos, los grandes feedlots estaban en las zonas semiáridas, desplazadas algunos kilómetros de la zona, unos cuantos cientos de kilómetros de la zona productora de granos, y este fenómeno del etanol ha hecho que la transformación de maíz en etanol se hace en los territorios agrícolas, y es costoso transportar esa burlanda, ese residuo que queda a partir de la elaboración hacia los feedlots que estaban tan lejos. Entonces, lo que ha habido es un reacomodamiento de la industria de la carne, acercando el engorde de ganado vacuno a las zonas agrícolas, ¿no? Así que hay múltiples situaciones. Todo lo que
importa en términos internacionales es que la búsqueda es de generar una menor huella ambiental a partir de estos biocombustibles, que es fotosíntesis actual en contra de lo que pueden ser lo que es el petróleo, que es fotosíntesis de hace millones de años enterradas en el ambiente, que cuando lo usamos lo que hace libera gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, y bueno, eso en el acumulado del último siglo ha generado lo que se llama el cambio climático, ¿no? Un fenómeno de calentamiento del planeta con múltiples problemas generados a partir del mismo. Bueno, como bien usted lo decía, hay un avance muy fuerte de los biocombustibles, tanto en la Argentina como en el mundo, y me gustaría saber qué porcentaje aproximadamente de participación en el corte de nafta tiene en promedio, por ejemplo, en Estados Unidos o en parte de Europa, respecto de lo que tiene en Argentina. Bueno, Argentina, inicialmente la norma de hace 15 años era 5% de biodiesel, 5% de etanol. Hoy estamos en el 12% en el caso de bioetanol, en las naftas, la mitad proveniente de caña de azúcar, la mitad proveniente de maíz, industria totalmente nueva esta del maíz, y en el caso del biodiesel estamos en torno del 10%. Eso es lo que marca la normativa, no siempre se cumple, bueno, hay problemas, pero bueno, sería ese el corte. En el caso de Brasil, que es un gran jugador, tal como mencioné, los cortes, en el caso de la nafta, están en un mínimo de en torno del 25%. Pero, tal como dije, hay surtidores que son de etanol puro, y entonces los vehículos estos flex pueden funcionar, por ejemplo, con alcohol, y uno cuando recorre las ciudades brasileñas se da cuenta que digamos, esto se percibe en el ambiente porque hay un olor a alcohol justamente en las grandes ciudades. En el caso de Estados Unidos es un corte semejante al nuestro, y en Europa hay normativas que han ido cambiando, inicialmente en valores relativamente bajos, y había un horizonte de 20% en los próximos años, ¿cierto? Esos son los formatos. Después hay múltiples situaciones de acuerdo a los países que vayamos viendo, en algunos casos y con fuentes distintas, ¿no es cierto? Si vamos al sudeste asiático, ese biodiesel que Argentina elabora a partir de soja, se elabora a partir de aceite de palma, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, que es un aceite más barato, o sea, la palma es esas palmeras que producen estos frutos a partir del cual se obtiene el aceite, que puede ser empleado como humano y que compite con el aceite de soja, o transformado en biodiesel, provienen de palmeras, ¿no? Que son plantas que no hay que plantar todos los años, que son perennes, y eso tiene una ventaja. La gran desventaja es que el avance de las palmeras ha sido a costo de la selva en esos lugares, y entonces hay ahí un problema ambiental de primer orden, que, bueno, en muchos casos termina siendo un argumento en contra de el uso de estos productos. Entonces hay, digamos, un equilibrio que hay que mirar con cuidado. Argentina lo tiene bastante bien, pero a nivel internacional hay ciertas discusiones, especialmente cuando estamos hablando de aceite de palma, o eventualmente, en el caso de Brasil, si la producción se hace a expensa del avance en el Amazonas, ¿no? No es su zona principal de producción, pero hay producción y eso está cuestionado en términos internacionales. Bueno, respecto puntualmente de Europa, cabe resaltar que ellos son pioneros en la mitigación del cambio climático, y es por ello que tiene mucho sentido también que estén avanzando tan fuertemente en los biocombustibles y en este sistema de economía circular, imagino. Sí, así es, efectivamente. Bueno, esto es una característica que siempre se repite, ¿no? Los lugares donde el problema es mayor, por ejemplo, el problema ambiental en Europa es importante porque ellos han prácticamente desmontado. Europa era un gran bosque, generaron en los 50, 60 una industria muy potente pero muy contaminante, y entonces frente a esas situaciones aparecen respuestas que
en el caso especial de Europa hay que sumarle un condimento que es su dependencia de los hidrocarburos de Rusia o de la Unión Soviética en su momento. Eso fue uno de los argumentos también en favor del biodiesel. Por un lado el tema ambiental, y ahí estaban los verdes haciendo esa presión, y por el otro lado una geopolítica de menor dependencia de Rusia hoy y la Unión Soviética en otro momento, ¿no? Entonces esos son argumentos importantes. Bueno, la misma situación de contaminación en Europa ha generado en su momento también una potencia en la agricultura orgánica, ¿no? Como una respuesta frente a lo mismo. O si vamos hoy a los Estados Unidos, que es el país que mayor consumo de carnes, si sumamos bovina, porcina y pollo, tiene en el mundo, el doble de la media global, aparecen estas hamburguesas a partir de vegetales, ¿no? Son respuestas que van ocurriendo en ambientes donde hay una sobremanifestación de algo y bueno, y lo que aparece es la respuesta frente a eso. Entonces, biocombustibles en europeos que tuvieron el liderazgo en su momento tienen que ver con estas lógicas que estamos mencionando. Bueno, Fernando, y por último me gustaría saber a nivel local y nacional, estamos muy prontos de que termine una ley que estaba vigente y se estaban esperando medidas respecto de una nueva ley, pero no hay determinaciones exactas respecto de este tema. ¿Qué cree que va a suceder? ¿Por qué es tan importante que se revise y se ejecute una nueva ley? Bueno, esta ley se está venciendo el 12 de mayo de este año, o sea, está faltando muy poco tiempo. Esa ley tenía algunos condimentos que han generado una industria, que hay más de 50 plantas de distinta naturaleza en el país, de distinto tamaño, ha generado desarrollo en distintos lugares, y que todo eso está en riesgo si no hay una prórroga de la que tenemos o una nueva que sea promotora. Lo que hay recién, hace 3-4 días, ingresó al Congreso una ley del oficialismo que verdaderamente cortaría el futuro de los biocombustibles, reduciría lo actual, el consumo actual al 5% en el caso del gasoil, limitaría a lo sumo al mismo valor actual del etanol, al 12%, pero con una posibilidad del gobierno de bajarlo 3 puntos, o sea, a expensas del maíz, con lo cual están destrozando la industria del etanol de maíz. Ahí, entonces, desde lo ambiental, desde el desarrollo regional, desde el agregado de valor, me parece que tener una ley de biocombustible, que no solo tenga los valores que hoy se están usando, sino una pretensión de avanzar al estilo brasileño, a cortes, por ejemplo, en etanol, mucho más amplios, sería lo más adecuado. Argentina sigue importando productos petroleros, o sea, lo que dejemos de usar de biodiesel va a ser mayores importaciones. El sistema energético petrolero está siendo subsidiado en Vaca Muerta con varios miles de millones de dólares en los últimos años. Todo esto configura una situación donde desde varios puntos de vista parece cuestionable y parece solamente al servicio de las empresas petroleras la no prórroga o este perfil de proyectos si se aprobara. Muchísimas gracias, Fernando, por la comunicación y por supuesto estaremos atentos a ver qué sucede con esta ley en la Argentina y continuar mirando hacia el mundo también. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia. Y nos vamos ahora a la pausa con estas imágenes de cómo impacta la pandemia en América.
El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Continuamos en esta edición de Chakra TV Noticias Internacional y les presentamos ahora un informe acerca de cuál es la situación económica y financiera a la fecha en los principales países del mundo. Autos alemanes en las carreteras chinas, una imagen cotidiana ya que la demanda en la República Popular es alta. Volkswagen, por ejemplo, vende ahora casi 1 de cada 2 vehículos en China. A pesar de esta historia de éxito, muchas empresas alemanas se quejan de estar en desventaja en China, por ejemplo, en la adjudicación de contratos públicos. Seguimos teniendo muchos ámbitos en los que no hay una verdadera igualdad de trato aquí y allá. Por eso tenemos que asegurarnos de que se desmantele la discriminación que aún existe, de que se creen derechos iguales para todas las empresas. Durante su encuentro con el primer ministro chino Li Keqiang, la canciller Merkel también abordó el tema más difícil, la situación de los derechos humanos en China. Hasta ahora siempre hemos conseguido hablar de estas cuestiones y espero que también podamos poner en marcha lo antes posible el diálogo sobre derechos humanos. Un tema sensible. La Unión Europea acusa a China de oprimir a la minoría musulmana uigur. Pero lo que los críticos llaman campos de reeducación son escuelas de formación profesional, dice el gobierno chino. Otro tema espinoso. El viernes pasado, el Bundestag aprobó una ley sobre la seguridad de las tecnologías de la información. Hace más difícil que el fabricante chino de equipos móviles Huawei participe en el rentable despliegue de la red 5G en Alemania. China ha respondido que no piensa quedarse cruzada de brazos. Las tensiones pesan sobre las negociaciones. Sin embargo, ambas partes intentan encontrar posiciones en común. Por ejemplo, que los resultados en materia de protección del clima solo pueden lograrse en conjunto. Una aerolínea en apuros. La mayor parte de la flota de Lufthansa lleva meses parada. Pero los aviones siguen costando dinero. Deben mantenerse mientras generan ingresos. Se dice que un avión parado es el cartel anunciador más caro del mundo. No genera ingresos y además cuesta. En el caso del arrendamiento con derecho a compra, hay que pagar la mensualidad correspondiente. La aerolínea más grande de Alemania reaccionó rápidamente ante la caída del número de pasajeros por el impacto de la pandemia. Se recurrió a una ayuda estatal para sufragar parte del salario del personal y se redujo la flota operativa, prescindiendo de modelos de más consumo como el Airbus A380. En lugar de basar su modelo en ejecutivos que compran billetes en business, Lufthansa ahora se orienta hacia el viajero turista. La situación no es mala porque Air Berlin ya no existe. Cóndor tiene problemas, con lo que hay menos operadores. Por otro lado, no debemos obviar que el escenario sigue siendo de enorme complejidad y los costes de Lufthansa son altos.
La compañía no fue capaz de reducirlos para ganar en competitividad. A medida que aumenta el número de vacunados, Lufthansa puede empezar a vislumbrar el final del túnel. De pionero a productor para el mercado de masas, analistas observan con atención si Tesla está en disposición de dar ese salto. Las cifras son buenas. Con 180.000 autos vendidos en el primer trimestre del 2021, Tesla supera las previsiones. En la bolsa, las acciones cotizan alto pese a los últimos reveses. Con un valor de $700.000 millones, Tesla vale tanto como todos los fabricantes tradicionales juntos. Pero la batalla está lejos de acabar. Con enormes estrategias de expansión, el fabricante de autos eléctricos intenta aumentar sus ventas. La construcción de una fábrica en Shanghái ya da frutos. Tesla vende en China 1/3 de su producción y está invirtiendo miles de millones en la construcción de 2 factorías más, una en Alemania y otra en Texas. Ambas deberían ponerse en marcha este mismo año. Pero los fabricantes tradicionales recuperan terreno. En Europa, Volkswagen fue número 1 en venta de autos eléctricos el año pasado, seguido por el grupo Renault, Nissan, Mitsubishi. Tesla ocupó el 3er lugar. Algo más que daña la imagen de Tesla, los accidentes. En Texas todavía no se han aclarado las causas de un choque mortal. La revista Consumer Report apunta a deficiencias en el sistema de asistencia de conducción. El acuerdo del Brexit está sellado. El tratado comercial entre Bruselas y Londres recibió un amplio respaldo en el Parlamento Europeo, a pesar de que el Brexit ha dificultado las relaciones económicas entre la Unión Europea y el Reino Unido. Según una encuesta, 1 de cada 2 empresas de la Unión sufrió un descenso en las ventas y 1 de cada 6 decidió dejar de hacer negocios en el Reino Unido. Amazon ha sacado provecho a la pandemia. Respecto al mismo periodo del año pasado, en el primer trimestre la empresa triplicó sus beneficios, que ascendieron a $8.000 millones. La razón es el boom de las compras online. Otros gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Twitter o Apple también presentaban unos resultados trimestrales extraordinariamente buenos, superando las expectativas de los analistas. La Unión Europea demanda a la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca. La razón son los retrasos en los envíos de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Este trimestre la empresa prevé entregar solo 1/3 de las dosis prometidas. La Comisión Europea denuncia a la compañía por incumplimiento de contrato y por no ser capaz de garantizar las entregas. Spiwi Tembo se gana la vida vendiendo panes en las calles de Harare, Zimbabue. Su trabajo es ahora más difícil y arriesgado a causa de la pandemia. La vida es dura ahora. Apenas puedo alimentar a mi familia. Antes comíamos 3 veces al día, pero ahora comemos un poco en el almuerzo y otro poco más en la cena. Aquí la venta ambulante se prohibió hace un año a causa de la pandemia. Las restricciones han complicado la vida de la mayoría de los zimbabuenses, pues el 90% subsiste en el sector de la economía informal, como la venta callejera. A pesar de los riesgos, Spiwi no tiene más remedio que seguir adelante. Trata de evitar a los agentes y, cuando la sorprenden, les ofrece un soborno. Pero a veces esta vendedora ambulante, madre de 3 hijos, es arrestada y encarcelada. Cuando nos detiene la policía, confisca nuestra mercancía. Al final pagamos una multa para que nos liberen y luego volvemos a empezar desde cero. Kenneth Tauro solía vender ropa de segunda mano por cientos de dólares en los mercados de los suburbios. Ahora puede considerarse afortunado si gana $50 al día. Antes solíamos ganar dinero para comprar comida tras la venta de prendas de segunda mano.
Ahora el reto es sobrevivir. Millones de zimbabuenses se han sumido en la pobreza a causa de la pandemia y los expertos temen que la mayoría tarde años en recuperarse. La segunda ciudad más grande de Portugal, Oporto, es el centro industrial del país. Critical Tech Works emplea allí a cientos de especialistas. La empresa lleva 3 años desarrollando software para el fabricante de coches alemán BMW. Para Jochen Kirschbaum, todos los caminos conducen a Portugal. Hace unos años Portugal hizo una muy buena inversión estratégica al decir, vamos a invertir mucho en el sector científico y en las carreras de informática de las universidades. Unas 160 empresas se instalaron en Portugal en los últimos años, atraídas por personal altamente calificado, recién formado. Así, surgieron más de 60.000 nuevos puestos de trabajo, la mayoría ocupados por portugueses como Carla Oliveira. Ella trabaja para Critical Tech Works. Terminé la universidad hace 10 años. En aquel entonces era muy difícil encontrar trabajo. Ahora se están abriendo verdaderas oportunidades en Portugal, para nosotros, los portugueses, y para los extranjeros a los que les gusta el país. Para el ingeniero Nelson Pinto, Oporto es un lugar muy atractivo y se enorgullece de su trabajo. Es estupendo ver cómo nuestros colegas alemanes en 2 años ganaron confianza. Ven de lo que somos capaces aquí. Cada vez son más las empresas que aprecian ese talento. La suiza Barix desarrolla dispositivos de transmisión de audio en Aveiro, al sur de Oporto. Los ingenieros en Suiza son caros y si no se les paga bien se van a los bancos o a Google, donde pagan aún mejor. Portugal ofrece buenas condiciones. El país se ha desarrollado muy positivamente, según la directora del Instituto Fraunhofer de Oporto. En Estados Unidos ya se han inoculado más de 200 millones de dosis y cerca de la mitad de la población ya ha sido vacunada con al menos una. Así, los ciudadanos estadounidenses tendrán más posibilidades de viajar a otros países, también a Europa. En relación con los viajes de Estados Unidos a Europa, sobre todo en verano, seguimos muy de cerca los avances de la vacunación en Estados Unidos. Queremos reactivar el tránsito transatlántico de pasajeros apenas sea posible hacerlo con seguridad. Volver a recibir a ciudadanos estadounidenses este verano sería un gran alivio para países de la Unión Europea como Grecia, que dependen del turismo. Habitualmente llegan del continente americano unas 500 millones de personas a Europa, donde el turismo representa un 10% de la economía. Cuando sea posible volver a viajar, por ejemplo con un pasaporte digital de vacunación, las playas europeas estarán listas para recibir a los turistas estadounidenses. Seguimos en esta continuidad informativa y ahora nos vamos a meter en el plano internacional en este resumen de noticias. En el vasto desierto de Gobi, en el este de la región autónoma uigur de Xinjiang, de China, más de 10.000 dispositivos en forma de espejo con forma de pentágono forman capas de círculos que se asemejan a un sol radiante. Este proyecto es un intento moderno de la región de capitalizar su abundante energía solar y convertirla en calor y electricidad. Esta estación de energía fototérmica es la primera de su tipo en Xinjiang. Puede generar energía equivalente a la de quemar unas 60.000 toneladas de carbón estándar cada año, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono en más de 150.000 toneladas, dando impulso al objetivo del país de luchar por alcanzar el pico de emisiones de carbono en 2030 y la neutralidad de carbono en 2060. La región del lejano oeste de China ha sido pionera en el nuevo impulso energético del país, al convertir sus dotaciones naturales en energía para un futuro más verde. Un distrito montañoso en su ciudad capital, Urumqi, es conocido como la cuna de la industria de energía eólica de China. La energía generada por el viento, el sol y similares alcanzó los 2,2 billones de kilovatios hora el año pasado, lo que representa el 29,5% del consumo total de electricidad del país, 9,5 puntos porcentuales más que en 2012.
El nuevo impulso energético de Xinjiang es parte del cambio acelerado del país de los combustibles fósiles a las energías limpias. La zafra es cada vez más amarga para el sector azucarero cubano. La falta de combustible y de repuestos provoca paros intermitentes en una industria que concentra su producción en 5 meses del año. En algunos ingenios la cosecha se ha tenido que hacer manualmente, en otros se acumulan días de paro. Que este campo caña lo empezamos a cortar cuando se debe cortar en 3 días, en 72 horas, pues nosotros nos metimos 12 días cortando este campo caña por el motivo de que nos paraban por petróleo. Hoy actualmente nosotros estamos parados, el central que cuando nosotros tiramos se encuentra parado. Se da por hecho que este año no se alcanzará el objetivo de producción de 1,2 millones de toneladas, una cantidad irrisoria comparada con los 8 millones de toneladas que llegó a generar la isla. En el ingenio Boris Luis Santa Coloma, en la provincia de Mayabeque, las máquinas han estado paradas durante casi 2 semanas. Dentro de la industria, como ustedes pueden observar, hay una obsolescencia tecnológica muy grande, que parte desde el basculador, todo el área de los molinos, el sistema de evaporación, es decir, casa de cantera, centrífuga, esta parte aquí de generación de vapor y la planta eléctrica. El embargo estadounidense pesa como una losa sobre el sector azucarero, uno de los pilares de la economía cubana junto al tabaco y el turismo. Pero la falta de combustibles y las carencias tecnológicas no son los únicos factores que explican este declive. Los expertos señalan también a deficiencias en la organización y el funcionamiento de la industria azucarera. La provincia china de Guangdong ha realizado precipitaciones artificiales para aliviar una sequía prolongada. La disminución de lluvias y el almacenamiento inadecuado de agua en los embalses desde octubre del año pasado han agotado el suministro de agua potable en varias ciudades de Guangdong. Del 27 al 29 de abril se lanzaron 287 cohetes para provocar lluvia artificial en la provincia. Los esfuerzos de precipitación artificial han traído lluvias a la mayoría de las regiones en el este de Guangdong desde el 28 de abril. Expertos analizan cuáles son las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, así como también para China, donde la industria se ha visto impactada en los últimos meses, y también vamos a ver cómo están funcionando las denominadas monedas virtuales. Junto con un equipo La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció el jueves una mejora en sus estimaciones de crecimiento para América Latina. La región se contrajo 7,1% en 2020. Va a crecer este año, 4,1% estimamos nosotros, pero no va a alcanzar para recuperar el nivel de actividad prepandemia. La nueva proyección mejora la de 3,7% que había estimado en diciembre. Los datos forman parte de una edición especial de la revista de la institución titulada El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, que advirtió de un contexto aún incierto. El acceso desigual de las vacunas, los procesos de vacunación y la efectividad de las mismas, que tampoco se garantiza, pues nos abre grandes incertidumbres hacia el futuro. El fuerte impacto de la pandemia en la región, que generó la cifra inédita de 44 millones de desocupados, se debe a factores estructurales de larga data, según uno de los artículos de la revista. La recuperación puede ser asimétrica, divergente, y va a generar más brechas entre el centro y la periferia, creemos nosotros. América Latina es la región más afectada por la pandemia y también la más dañada en términos económicos y sociales. Por ello, el organismo de la ONU con sede en Chile afirma que la reactivación económica deberá cursar a la par significativas reformas estructurales productivas, fiscales e institucionales. El Bitcoin es una moneda virtual creada en 2009 a partir de un código informático. Se desconocen sus creadores. Contrariamente a una moneda clásica, no depende de ningún gobierno ni banco central. El control del Bitcoin está garantizado por los usuarios a través del sistema de blockchain o cadena de bloques, un registro que no se puede falsificar y contiene el histórico de las transacciones. Los usuarios deben crearse primero una billetera virtual de Bitcoins.
lo que genera una dirección única para cada transacción. Pueden usarla para comprar en Internet bienes y servicios o realizar cambio de moneda con otras divisas. Todo pago es validado por los miembros de la comunidad que rastrean el origen de cada Bitcoin empleando un programa de minería. Esto garantiza que un Bitcoin no sea utilizado en varios lugares al mismo tiempo. Los miembros de la red, conocidos como mineros, compiten entre sí resolviendo complejos criptogramas en computadoras extremadamente potentes. Los más rápidos son recompensados con nuevos Bitcoins. Esta es la única forma de crearlos. Pero existe un límite: 21 millones de unidades, de los cuales 3/4 ya se encuentran en circulación. Las ventajas de esta moneda virtual son muchas. Transacciones anónimas, transferencias casi instantáneas, sin costo, sin límite y sin intermediarios. Sin embargo, algunos ven inconvenientes. Las transacciones son irreversibles, la volatilidad debido al bajo volumen de intercambios y la seguridad. Las billeteras virtuales pueden ser robadas por piratas informáticos. Finalmente, algunos lamentan que la discreción de las transacciones alimente algunos mercados ilegales en Internet. La industria manufacturera china aceleró su expansión durante el mes de abril, con 0,8 puntos menos que el mes anterior en su indicador de referencia, el índice gerente de compras, que se situó en los 51,1 enteros. En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo contracción. El dato es el menor al previsto por los analistas, que esperaban que se situara en 51,7 en abril, después de los 51,9 del mes de marzo. A pesar de la ralentización, se trata del 14º mes consecutivo de recuperación para el sector, tras el desplome de febrero del año pasado, cuando la industria sufrió un parón por el coronavirus. En el desglose por tamaño comparativo, las grandes empresas frenaron un punto hasta los 51,7, lo que supone que la mayor ralentización les tocó a las medianas, con 1,3 puntos menos que en marzo, hasta los 50,3, mientras que las pequeñas crecieron 0,4 puntos hasta los 50,8 este mes. En abril saltaron por encima del corte de los 50 puntos 2 de los 5 subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción y el de nuevos pedidos, mientras que los de empleo, provisiones de materias primas y tiempo de entrega para proveedores se mantuvieron en negativo. Seguimos en esta continuidad informativa, momento de meternos en el plano internacional con este resumen de noticias. Una pareja de tapires en peligro de extinción nació con horas de diferencia en el Zoológico Nacional de Nicaragua, situado en el departamento de Masaya, al sur de Managua. Un macho y una hembra, aún sin nombres, nacieron en perfectas condiciones de salud, según lo informó el director de ese centro, Eduardo Sacasa. Siempre seguimos a la cabeza a nivel mundial, ya con 22, 23 tapires, hasta perdí la cuenta ya, ¿verdad? O sea que somos los números nacidos en cautiverio todos, ¿entendés? Y vivos. Entonces son cosas pues que un reconocimiento para nuestro país, de este esfuerzo que se hace de una especie que está sumamente en peligro de extinción en el mundo entero. El nacimiento de los dos animales en cautiverio se da en el marco de un proyecto que busca conservar esa especie en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y la caza incontrolada. El tapir macho con peso de 7,9 kilogramos y la hembra con 8,1 serán liberados cuando cumplan cierta edad con un collar de localización en una reserva al noreste de Nicaragua, de acuerdo con las autoridades del Centro de Rescate Animal. En Nicaragua aún habitan libremente entre 350 y 400 ejemplares de tapires. Sin embargo, poco a poco por la destrucción de su hábitat, la matanza y la venta de crías, esa cifra va disminuyendo. Una cría de tapir es vendida en el Pacífico de Nicaragua entre $800 y $1,000 de acuerdo con datos del Zoológico Nacional. La industria manufacturera china aceleró su expansión durante el mes de abril, con 0,8 puntos menos que el mes anterior en su indicador de referencia, el índice gerente de compras, que se situó en los 51,1 enteros. En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo contracción. El dato es el menor al previsto por los analistas, que esperaban que se situara en 51,7 en abril, después de los 51,9 del mes de marzo. A pesar de la ralentización, se trata del 14º mes consecutivo de recuperación para el sector, tras el desplome de febrero del año pasado, cuando la industria sufrió un parón por el coronavirus. En el desglose por tamaño comparativo,
Las grandes empresas frenaron un punto hasta los 51,7, lo que supone que la mayor ralentización les tocó a las medianas, con 1,3 puntos menos que en marzo, hasta los 50,3, mientras que las pequeñas crecieron 0,4 puntos hasta los 50,8 este mes. En abril saltaron por encima del corte de los 50 puntos 2 de los 5 subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción y el de nuevos pedidos, mientras que los de empleo, provisiones de materias primas y tiempo de entrega para proveedores se mantuvieron en negativo. Les agradecemos por habernos acompañado. Les recordamos que pueden seguirnos todo el día, todos los días, a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra, y nos despedimos de esta edición internacional informativa con estas que son imágenes de la pandemia en el mundo. Muchas gracias.